La Tierra está a reventar de vida. Es una diversidad tan gigantesca que a primera vista parece un completo caos. Pero, ¿y si os digo que hay un orden oculto en todo esto? Llevamos siglos intentando descifrar los patrones que conectan a cada ser vivo. Pues bien, vamos a sumergirnos en cómo la ciencia consigue poner orden en este magnífico jaleo. Fijaos en esta imagen, un mosquito atrapado en ámbar. Es como una ventana directa al pasado, ¿verdad? Un instante congelado que nos recuerda la escala de tiempo tan brutal que manejamos y la increíble, casi infinita variedad de formas de vida que han pisado este planeta. El desafío, claro, es monumental. Y para que nos hagamos una idea de la escala, la cifra oficial es de, más o menos, 1,7 millones de especies descritas. Y ojo, esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que podría haber millones y millones más ahí fuera, esperando a que las encontremos. Este número ya nos deja claro la magnitud del reto: organizar el inmenso libro de la vida. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo se las apaña la ciencia para clasificar e identificar la vida. Después, nos meteremos con la unidad fundamental, la especie. Trazaremos el mapa de la evolución, y luego, para que se vea que esto no es solo teoría, lo aplicaremos a un caso real, la zoonosis, y al final lo uniremos todo. Pues venga, vamos a empezar por el principio, por la primera herramienta que necesitamos para no perdernos, el sistema que nos permite clasificar y con ello empezar a entender las relaciones que hay entre todos los seres vivos. Y esa herramienta es la taxonomía. Pensadlo como el gran sistema de archivadores de la biología. Gracias a gente como el botánico Carlos Linneo, que fue un auténtico pionero, hoy tenemos un método universal para ponerle nombre y apellidos a cada organismo y meterlo en su cajón correspondiente. Este sistema de Linneo funciona por niveles, es una jerarquía. Es como una dirección postal, pero a lo bestia. Empezamos por algo muy general, el dominio, y vamos bajando, reino, filo, clase, cada escalón es más y más específico, hasta que llegamos a la especie. Ahí ya no hay duda de quién es y cuál es su sitio exacto en el gran esquema de la vida. Y os preguntaréis, vale, ¿y cómo se usa esto en la práctica? Pues con unas herramientas llamadas claves taxonómicas. Son una pasada. Funcionan casi como esos libros de Elige tu propia aventura. Te van haciendo preguntas con dos opciones, tiene plumas o tiene pelo, y según lo que respondas, te van guiando paso a paso hasta que, ¡zas!, has identificado al bicho. Muy bien, ya tenemos el sistema de archivadores. Ahora vamos a fijarnos en la unidad mínima, en el ladrillo básico con el que se construye todo este edificio. El propio concepto de especie. Parece una pregunta de trivial, ¿verdad? ¿Qué es una especie? Pues la cosa tiene mucha más miga de lo que parece. Es una de esas preguntas que ha provocado debates súper intensos entre los biólogos durante siglos. La definición más clásica, la que casi todos hemos oído alguna vez, es el concepto biológico de especie. La idea es sencilla. Si dos individuos pueden reproducirse entre sí en la naturaleza y sus crías también pueden reproducirse, entonces son de la misma especie. O sea, la clave es la reproducción, no tanto el aspecto. Y para que se entienda bien por qué las apariencias engañan, estos ejemplos son perfectos. Mirad las hormigas. En un mismo hormiguero hay individuos que no se parecen en nada, pero son la misma especie. Y luego tenemos a estas dos aves, que son prácticamente un calco la una de la otra, pero son especies diferentes, no pueden criar entre ellas. El aspecto, como veis, no lo es todo. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica. Esta definición, aunque es muy útil, tiene agujeros. ¿Qué hacemos con las bacterias, que básicamente se clonan? ¿O con muchísimas plantas, que se hibridan entre ellas sin problemas y tienen descendencia fértil? ¿Y cómo aplicamos esto a un fósil de dinosaurio? La ciencia, como siempre, sigue trabajando en ello. Mirad, un ejemplo que tenemos en la cocina. El trigo. Es el caso perfecto que rompe este esquema. El trigo actual es el resultado de cruces no ya entre especies, sino entre géneros distintos de plantas, y es totalmente fértil, un desafío en toda regla a esa definición tan estricta. Vale, hasta ahora hemos visto el qué, es decir, cómo clasificamos. Ahora vamos a por el por qué, a entender la historia que hay detrás, cómo han llegado los organismos a ser lo que son, y aquí es donde entra la evolución. Y aquí entra la filogenia. Dicho de forma sencilla, es la ciencia que se dedica a dibujar el árbol genealógico de la vida. Su herramienta es el árbol filogenético, que es una especie de mapa, una hipótesis visual de quién desciende de quién a lo largo de millones de años. Un ejemplo que nos toca de cerca, nosotros. Gracias a la filogenia, hoy sabemos que nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés, y que un poco más atrás en el tiempo compartimos un ancestro común también con los gorilas. Es literalmente nuestro árbol familiar a una escala evolutiva. Y ahora es cuando todo esto, que puede sonar un poco teórico, aterriza de golpe en nuestra realidad. Vamos a ver cómo estos conceptos de clasificación y de historia evolutiva son absolutamente cruciales para resolver crisis que nos afectan a todos.
El concepto clave aquí es zoonosis. No es más que eso, cuando una enfermedad, un virus, una bacteria, lo que sea, salta de una especie animal a la nuestra. Un fenómeno que por desgracia está detrás de algunas de las peores pandemias de la historia. Y en la pandemia más reciente que todos recordamos, hubo dos protagonistas animales que enseguida estuvieron en el punto de mira. El murciélago, que es como un almacén natural de muchísimos tipos de coronavirus, y el pangolín, que puede hacer de puente para que esos virus lleguen a otros animales o a nosotros. Y aquí es donde se une todo. ¿Cómo demonios se supo que el virus venía de ahí? Pues, precisamente gracias a la filogenia. Los científicos cogieron el código genético del SARS-CoV-2 y dibujaron su árbol genealógico. Y que encontraron que sus primos hermanos virales más cercanos vivían en murciélagos y pangolines. Así es como se pudo reconstruir la ruta más probable de la zoonosis. Bueno, y para ir cerrando, vamos a atar los dos grandes cabos que hemos visto. Por un lado, la clasificación, que nos da orden, por otro, la evolución, que nos cuenta la historia. A ver si queda claro el vínculo. La taxonomía es el qué, pone nombres, crea los archivadores, pero la sistemática, que es una disciplina más amplia y que se apoya en la filogenia, nos da el por qué, el criterio para ordenar. Es decir, el sistema de clasificación moderno ya no se basa solo en cómo son por fuera, sino en su historia familiar compartida. El qué se fundamenta en el por qué. Y claro, hoy en día tenemos un as en la manga que lo ha cambiado absolutamente todo, el análisis de ADN. Con la secuenciación genética ya no tenemos que adivinar o deducir estas relaciones a partir de huesos o de la anatomía. Ahora podemos leer la historia directamente del código genético, construyendo ese árbol de la vida con una precisión que antes era simplemente impensable. Al final, todo esto de organizar la vida no es un simple ejercicio académico para poner nombres raros en latín. Es absolutamente fundamental para entender la evolución, para conservar la biodiversidad y, como acabamos de ver, para proteger nuestra propia salud. Así que la pregunta final es inevitable, ¿no? Ahora que podemos leer el libro de la vida casi letra por letra, ¿qué nuevas historias, qué nuevos secretos sobre nuestro pasado y sobre todo sobre nuestro futuro estamos a punto de descubrir?